Bien, ¿les llegó el enlace? ¿O tienen acceso? ¿Pudieron acceder? Sí, profe. Profe, ¿puede pasarlo por WhatsApp? Sí, si hay alguno que lo tiene abierto, que lo pase por WhatsApp. Si no, ahí te lo paso. Pero vamos a ver. ¿Podés, Facundo? Ahí está, ahí está. Creo que ahí lo pasé del grupo. Gracias. No, creo no, ahí lo pasé. Sí, ahí yo también, justo. Genial. Acá para que justamente también quede en la grabación de lo que estamos trabajando en el Padlet. Hay la idea, fíjense, el título es bastante descriptivo, es las diferentes corrientes en la construcción de la ciudadanía en Argentina. Así que la idea es justamente, cada uno a partir de lo que fue escribiendo en el foro, que de hecho, bueno, intervino Facundo, Daniela y Eugenia. Que bueno, Facundo y Daniela lo hicieron en soledad, y Eugenia lo hizo con Anaí, si mal no recuerdo. Cualquier cosa, Sí. háganme la observación. ¿Les Sí, parece que profe, yo vayamos? con Sabina. Ah, bien, bien. ¿Les parece que vayamos incorporando ahí en el Padlet cada una de las partes que hace al recorrido histórico para que todos y todas tengamos acceso a todo? Y justamente a partir de eso, cada uno de los grupos vaya explicando más o menos de qué se trató el texto. Así, valga la redundancia, este trabajo cooperativo llega o cumple su propósito de que entre todos los que participamos, ustedes, los grandes partícipes, sepan de qué se trató y cuáles son las características en cada una de las etapas históricas de la Argentina del proceso de la construcción ciudadana. Ahí está Eugenio. Tienen acceso para poder incorporar información ustedes, ¿verdad? Profe, una compañera está intentando entrar. Anaí. ¿Está entrando en este link? Creo Porque... que sí. Ah, perdón, ¿a dónde está? A ver, acá en el Padlet. No, acá en el Meet. Qué raro porque el acceso es irrestricto. ¿Me entiendes? Usted no les tuve que aceptar. De hecho, estaban antes de que yo estuviese en la reunión. ¿Será que...? Y no tiene un límite de cantidad de gente. Sí, la semana pasada éramos 10. A ver. No me aparece ninguna notificación de que alguien quiera ingresar, porque como les digo, no tiene restricciones. Ahí mandé, profe, el link de nuevo de la reunión. Eso te iba a decir. Un problema Ahí está. de link. Ahí está. Ahí está. Acá estoy. Estaba viendo mal el link
por eso creo haber apretado otro y probaba con ese y no podía entrar. Ah, bueno. No, porque no me avisa a mí, es decir, yo no tengo permiso o autoridad, entre comillas, para incorporar o excluir a alguien de la videollamada. Como les comentaba a los demás, bueno, ahí tenemos bien ya las primeras participaciones. He compartido la pantalla ahí de un Padlet. La idea es ir plasmando lo que hemos trabajado la semana pasada. Vamos a hacer así la clase de hoy, va a ser, completamos este Padlet, lo reflexionamos colectivamente, hacemos una pausa, un pequeño recreo para que vayan, pongan la pava del mate, lo que sea, denle de comer al gato, al perro, lo que a ustedes les parezca. Mientras les envío el documento también, que ya es propio de esta clase, que es un documento que analiza los diseños curriculares en nuestra provincia, en la provincia de Córdoba, en lo que hace a la construcción ética y ciudadana en los diferentes niveles, ya sea el inicial, el primario, el secundario y el terciario, que de hecho es redactado por autoridades de la provincia. Pero bueno, como les decía, vamos armando el Padlet con cada una de las etapas históricas. Fíjate, creo que Paloma, no, miento, hay alguien que lo publicó como anónimo, no dice, ahí está el problema, voy a ver la cuestión de la edición a la hora de poner los nombres. Claro, abajo dice Facundo. Sí, ahí está. Y bueno, Sabina y Antonella introdujeron el de... Fui yo Daniela, ahí. perdón. Oh, perdón, madre mía. Sí, sí, no hay drama. Si no, los insta a crearse una página de Padlet, ¿verdad? Por eso, si no, digamos, aparecen como anónimos, si no fuese que se la tienen que crear. Claro, sí, porque se puede resolver sin entrar en la cuenta o se puede, cuando vos querés hacer un Padlet, que nosotros creo que hemos tenido que hacer alguno, tenés que tener la cuenta vos abierta, digamos. Pero para participar me parece que no lo pide. Pues si no tenés que entrar como con el, me parece un nombre de usuario. Pues. Muy bien. Vamos a desplazar por una línea. La idea es justamente elegir la formato de línea histórica porque el de Facundo sigue posterior al de Sabina y Daniela. Falta el de Paloma y Elina. Está faltando el de... ahí está, ahí se incorporaron Ana y Eugenia, que es el primero. Lo estoy por subir. Bueno, dale, lo podés incorporar. Total, el tuyo es el que quedaría después. El último. En el recorrido histórico. Claro. Así que si les parecen, el resto nos quiere compartir qué es lo que vieron en cada uno de los procesos. Partiendo, bueno, Anaí y Eugenia, que son las primeras que lleva por título, bueno, la formación ciudadana entre la civilización y la barbarie, que, bueno, es la parte del proceso de la constitución del Estado argentino, y, bueno, como ustedes presumo saben por las materias que ya han hecho en el transcurso de la carrera, son los aspectos centrales o nodales que, en cierta forma, orientaron al sistema educativo independientemente del nivel, pero, bueno, en un principio tenía un carácter bastante, por así decirlo, segmentado o fragmentado verticalmente, donde el acceso a la educación universal alcanzaba el nivel básico o la escolaridad básica, mientras que a medida que se iba avanzando o elevando el nivel educativo era más restrictivo y elitista, por así decirlo.
Pero bueno, esa era la parte constitutiva del esquema donde se configuró el sistema educativo, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. No es algo excluyente a lo nuestro, pero bueno, acá particularizamos fundamentalmente en la historia nacional. ¿Qué nos pueden decir o comentar al resto, Anaí y Eugenia, en cuanto a ese proceso y cuál era el foco de la construcción ciudadana en la famosa dicotomía civilización-barbarie, retomando las palabras de Sarmiento? Que el sistema educativo nació con esa función, la de educar a los bárbaros y transformarlos en civilizados de alguna manera. Sí, básicamente Bien. querían, por así decirlo, transformar a esos bárbaros o a los analfabetos que ellos llamaban en gente civilizada, como dijo Euge, y, y bueno, a nivel político y demás, em, bueno, justamente otorgaban como privilegios, eh, digamos, a los que tenían como más poder, por así decirlo, y digamos, a la gente que consideraban bárbara, eh, eran como excluidos de ciertas garantías políticas y demás. O sea, eh, es como que se le limita el ejercicio de los derechos políticos. Está muy buena esa observación, porque ustedes se fijan, o se puede ver en cierta forma, que, por así decirlo, en esta etapa histórica se construyen dos tipos de ciudadanos, por así decirlo, o más bien dos tipos de concepciones ciudadanas. Una concepción bastante, a ver, amplia en el sentido de que nos abarca o abarcaba a todos y a todas, pero bastante de poca riqueza, por así decirlo, sino que simplemente se limitaba a una construcción ciudadana a razón de tener cierta adhesión simbológica o a la simbología nacional, al hecho de reconocer los próceres y de hecho reconocer también a las autoridades vigentes, mientras que se configuraba también otra suerte de ciudadanía que era, valga la redundancia, bastante elitista, que como bien mencionabas, Anaí, estaba más orientada a enriquecer la capacidad de ciudadano, por así decirlo, o el ejercicio de estos derechos como ciudadano a sectores privilegiados de la sociedad, que de hecho son los que, como mencionaba al comienzo de la clase, son quienes accederían a la escolaridad media y mucho más allá, por supuesto, a los estudios universitarios. Es decir, hay una configuración desigual del alcance de la ciudadanía, que era, por supuesto, parte de la propia idiosincrasia de quienes construían al sistema al sistema educativo. Así que esa estructura desigual y de segregación, más allá de, por supuesto, el carácter de persecución de la inclusividad, eh, para los sectores sociales, independientemente de la proveniencia, que era crear el ser nacional, por así decirlo, era propio de los propósitos de la educación. ¿Algo más que puedan acotar o más bien decir, esclarecer? ¿Alguna duda que le pueda surgir al resto de los compañeros que hicieron otras etapas históricas? También decía, profe, que querían fundar un orden republicano, pero en realidad formaban una oligarquía, el gobierno de unos pocos sería. Muy buena, es buena la observación, Eugenio, porque se recuperan los conceptos. ¿Se acuerdan cuando analizamos el devenir de la política como conceptualización? Estas diferentes formas de nomenclarlo, y justamente aparece esta tensión, por así decirlo, en la idea de que desde lo retórico, desde la discursividad, horizonte era la república. No nos olvidemos que es por así decirlo,
el apogeo de las ideas liberales en nuestro país. Si bien las ideas liberales, sobre todo en materia política, ya tenían casi más de un siglo, de hecho, por lo menos en la historia o en Occidente, los principales impulsores en nuestro territorio llegan o toman notoriedad pública, trascendencia pública en estos años, y justamente de ahí se configura la idea de que perseguían la construcción de una república. Pero más allá, desde la discursividad de la persecución de una república, no era más que una farsa que justamente apuntaba y se terminaba constituyendo en una estructura oligárquica, porque no había ni elecciones libres, no había ni siquiera, de hecho, no había una gran pluralidad partidaria, había escasos partidos políticos, el voto que se decía o se jactaba, entre comillas, de ser universal era muy restrictivo, y más aún con el hecho de que había un constante sistema de fraude electoral. No nos olvidemos nunca que recién el voto secreto llega en el 1912, es decir, bastante tiempo después, ya cuando justamente la estructura oligárquica entra en declive, que para eso se puede considerar que es la puntada final a esa estructura oligárquica, de la conquista del voto secreto, universal y obligatorio, universal entre comillas. Pero bueno, el gran salto es que ya deja de ser público, por ejemplo, en un acto de votación, lo que implicaba justamente que si el voto que era cantado, literalmente, digamos, se expresaba a viva voz, implicaba muchas tensiones o presiones a la hora de justamente ejercer un voto que respetara la voluntad del votante. Muchas veces, o más bien la mayoría de las veces, estaba atravesado por tensiones políticas o económicas a la hora de votar para una persona, porque justamente implicaba mucha coerción por parte de otras y fundamentalmente de las élites a la hora de algún proceso electoral. Así que bueno, eso es interesante también verlo, porque configura al escenario sociopolítico y por supuesto educativo, porque quien crea que la educación o la escuela esté escindida de las dinámicas políticas, no entiende a la educación en su sentido más profundo. ¿Alguna otra observación, chicas, que hayan encontrado algo interesante? No, básicamente el texto hace mucho hincapié en eso del voto, de la fórmula alberdiana de esta época también, que bueno, justamente le da poder a la minoría, que limita la participación política del resto. Hace hincapié en eso y sintetiza por ahí, para el que no leyó esta época, y bueno, justamente el sistema educativo argentino tuvo en sus orígenes, su función, la principal función era disciplinar e integrar a los actores populares. Eh, y bueno, nada, justamente dice una parte de ese texto y funcionar como instancias de legitimación y formación política de las élites gobernantes. Así que, Excelente. Muy buen el resumen. Está perfecto. Y después fíjense, cualquiera que pueda acceder, ahí va a acceder al texto más en particular que desarrolla en el último párrafo, cuando hace mención a las cuestiones del currículum, que dice, bueno, el currículum sufre constantes modificaciones, pero se estructura en torno al estudio de las lenguas extranjeras. Bueno, ahí particulariza sobre aspectos que hacían al ciudadano en un sentido más amplio, pero lo que está bueno es que pusieron en negrita la cuestión de la persecución, de la moralización y la formación de identidades nacionales. Creo que en eso casi que se podría resumir toda esta etapa histórica, es decir, que va en relación a incorporar o integrar a los bárbaros, la cuestión de la moralización, por así decirlo. Y de ahí viene la cuestión cuando yo les decía el origen de las escuelas normales. ¿Se acuerdan cuando en una clase les pregunté si sabían cuál era el origen de las escuelas normales? Que quedó pendiente, nadie lo respondió y no lo recuperamos en las clases posteriores. Pero bueno, sigue abierta esa inquietud para que ustedes justamente entren en discusión lo que venimos desarrollando en estas clases. En principio, el primer problema, ¿qué es lo normal?
y a partir de esa discusión de qué es lo normal y quién establece lo normal, y por consecuencia lo anormal, bueno, está atravesado por esta cuestión de la idea de moralización y, por supuesto, de forma subsidiaria, la formación de una identidad nacional, que es propia de este periodo histórico y el trabajo que tiene el sistema educativo en Argentina en la construcción ciudadana en esta etapa. Pasamos a la siguiente. La siguiente etapa es la que hicieron Sabine y Daniela. Bueno, Sabine no se pudo incorporar todavía, tenía problema de conectividad. Daniela, ¿nos querés comentar un poco de qué se trata la cultura ciudadana en la nueva Argentina? Bueno, habla de que en realidad el peronismo buscaba como modernizar lo que tenía que ver con la sociedad y la política. Entonces lo hacía a través de un discurso que en realidad estaba dirigido a los trabajadores. O sea, Perón venía de crear la Secretaría de Trabajo y Previsión, donde después se crea todo esto de los gremios, entonces apuntaban más al sector popular, digamos. Lo que buscaban ellos era romper con esta clase elitista, o que la educación fuera para algunos pocos, y en realidad, a partir de este decreto que nombramos ahí, del año 1947, es como que se busca incorporar a más ciudadanos, a más niños, a la educación. Y se tiene en cuenta todo esto del trabajo, digamos, que se relaciona la educación con el trabajo. Y bueno, y después habla ahí de... y ahí toma mucho auge. Sí, profe. No, sí, justamente que me hacías mención, ahí toma mucho auge lo que son las escuelas industriales. Claro. Sí, sí. Existían previamente, no recuerdo, pero ahí toman un cuerpo muy importante el desarrollo y la potencialidad de las escuelas industriales. De hecho, comentario no tan al margen, pero yo fui a una escuela industrial, digamos, hice el primer año de la secundaria, y después que se recuperaron, se restablecieron a partir, creo que, si mal no recuerdo el nombre, que es la Ley de Educación Técnica Nacional o algo así, que es en el periodo de gobierno del kirchnerismo, posterior a la Ley de Educación Nacional, que le da de nuevo una suerte de revitalización a las escuelas técnicas que habían sido bastante degradadas o dejadas de lado durante los 90, con la reconversión productiva. Pero el primer gran espaldarazo se lo da el primer peronismo, por así decirlo, como mencionaba Daniela ahí. Claro, Disculpame, que tiene que ver también, profe, con esto del modelo económico también que buscaba el peronismo. Por eso necesitaban como relacionar la educación con el trabajo, como formar trabajadores. Bueno, y después habla que se busca terminar un poco con ese decreto, con esto de la escuela normal, digamos, y el nacionalismo católico. Y después habla de formar al hombre argentino. En realidad sí. Bueno, es un concepto interesante de la etapa histórica. ¿Qué es lo que era el hombre argentino en este caso? Ellos acá lo definen, no sé si tiene que ver con esto de lo que habla, que después implementan la cultura ciudadana como una de las asignaturas. Tiene que ver con que formar a ciudadanos que sean argentinos, justamente, enseñarles todo acerca de la patria y del país, todos los acontecimientos históricos, pero para que sean nacionalistas, digamos. Terminar con esa idea que se venía de antes, más esa idea más liberal, más positivista, y siempre mirando afuera, a Europa o a Estados Unidos. El eje central, claro. Tampoco hay que olvidarse nunca de la extracción social, por así decirlo, de la que provenía Perón, ¿no? Venía de las Fuerzas Armadas, que en gran medida tienen un gran apego a la cuestión de la identidad nacional. Y sí. Diste en el clavo, me parece, con esta cuestión, digamos.
por así decirlo, una reescritura de la historia, y fundamentalmente una reescritura de la historia a partir del ser nacional, ya no fijada o anclada en el desarrollo histórico, por así decirlo, y más que el desarrollo histórico en sí mismo, sino la construcción del relato a partir de conceptualizaciones o ideas o lo que fuese foráneas, digamos. Ya sea la constitución del 53 del liberalismo, que de hecho la propia constitución del 53, 1853, ¿no? Proviene de una amalgama de aspectos de la constitución norteamericana, estadounidense, mejor dicho, con las constituciones, si mal no recuerdo, es la constitución francesa, la que se toma muchos aspectos. Pero bueno, además de eso, se desarrollaba una impronta a partir de por así decirlo, la incorporación de ideas exógenas. Y la gran labor del peronismo, el que se había propuesto, era la construcción de un ser nacional, que justamente estaba atravesado eh, por una suerte de linaje de grandes héroes populares o referentes populares que justamente implicaban Belgrano, San Martín, Rosas, que de hecho en la historia, por parte de la otra historia, o de la historia civilización barbarie, era un bárbaro, es decir, se ponen en discusión también hasta los próceres en ese proceso de construcción del nuevo ser nacional. Claro, lo que se pretende también es, o sea, todo esto que usted dijo, pero lo tiene en cuenta el peronismo, digamos, a diferencia de que se tenía en cuenta antes solo que servían para ir y votar los ciudadanos, o sea, nada más que eso. Ahora es como que le da, con esta asignatura, con la cultura ciudadana, le da un poco más de validez a todo lo que tiene que ver justamente con la cultura y el ser ciudadano. Tal cual, tampoco. Sí, discúlpame. No, profe. Termina vos, así justo quería hacer una acotación sobre eso. Quería decir eso No, que que acá, dice acá. tampoco nos tenemos que olvidar nunca. Sí, profe. No, que no hay que olvidar que justamente es en este periodo histórico en el que se da un gran auge en materia de los derechos sociales, económicos y culturales en Argentina. Y de Claro. ahí viene atravesado también este nuevo enfoque de la ciudadanía, ya en un sentido amplio, lo que podríamos decirlo, o más bien un sentido de ciudadano más enriquecido, que no solamente implicara el acceso o el derecho al voto, sino que también implicara el acceso o el derecho a ciertas condiciones básicas para la propia vida. Digamos. Hay una suerte de empoderamiento en el concepto de ciudadano o ciudadana. Sí. De hecho, también en este periodo se hace más amplio el acceso al voto. Quería leer un pedacito de ahí del resumen que dice que consiste la materia, la asignatura esta, consiste en instruir y en capacitar para crear una conciencia nacional y poder diferenciar entre modelos sociales diferentes. El capitalismo, el comunismo, el justicialismo y obviamente sostener el adecuado. Eso me pareció interesante. La famosa tercera posición. Como que era muy claro lo que se quería. Que bueno, que después es cuestionado por esto del adoctrinamiento y demás, pero en realidad lo que dice ahí también el autor es como que esto no era, como que no era que se hacía por debajo o algo oculto, sino que ellos lo planteaban, el peronismo lo planteaba como que esto era lo que se quería hacer, o sea, no era algo que oculto, que se quería formar un ciudadano muy bien, da justo en el clavo, en lo que justamente quería recuperar ahí. Les voy a compartir que es una pequeña frase que me llamó mucho la atención, que vos misma lo estás expresando. Una frase que dice, mira, acá te la cito textual el texto porque me llamaba la atención. Es muy interesante a la hora de los debates que suscita la educación en sí misma. Ahí lo compro, el texto. Es un extracto del propio cuerpo
de esa parte, que relata sociales eran un uso impropio del aparato escolar en pos de garantizar un proyecto político partidario. Para nosotros, dice el autor del artículo, el currículum peronista es el menos oculto de los currículos Sí. ocultos. Es muy interesante eso porque, ¿qué pasa? Que de hecho es lo que recupera también lo que venimos charlando desde la clase 1. Todo lo que se oculta en marco de las discusiones de política en realidad no es que no existe, sino que ese ocultamiento de un planteo o de una diferencia o lo que fuese pretende obnubilar el debate o por lo menos creer que está todo bien si no se plantean las diferencias. Bueno, todo proyecto político tiene un currículum oculto, a veces expreso o menos expreso o lo que fuese, pero todos lo tienen. El problema es cuando se adjudicaba la crítica hacia el currículum peronista, por así decirlo, se lo hacía en nombre de una suerte de asepsia del hecho de que nosotros, que no somos peronistas, no adoctrinamos. ¿Por qué? Porque estos sí adoctrinan o porque sí tienen un currículum expreso. Bueno, el trasfondo es ese, es, entre comillas, negar la existencia de un currículum propio, que sí, que sí existió, pero como dicen acá, como dice el autor, es el menos oculto, pero todos tuvieron un oculto. O todos los procesos históricos que acá analizamos, y vamos a ver más en particular en la contemporaneidad, también tienen un currículum, y en gran medida siempre es oculto. La cuestión es que acá, en este periodo histórico, se ocultó menos, pero eso no implica de que los otros no tengan uno y, que tampoco, y mucho menos que lo tengan estrictamente oculto, por así decirlo, ¿no? Otra cosa que está buena, creo que la mencionaste, Daniela, es el hecho de la ampliación para los sectores sociales al nivel medio. Sí, 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 que tiene que ver con esto del trabajo, o sea, educar para el trabajo. O sea, lo que ellos querían en Tal realidad cual. estaban Y pensando tampoco nos en olvidemos una nunca, bueno, educación de ya masas. Tal cual. En este periodo histórico se sientan las bases para la expansión, una de las expansiones más grandes después de la década de los 80 del público o de la matrícula universitaria. Es algo que entre comillas nos excede, pero durante la década del 60 o mediados de los 50 hasta los 70, la expansión en la matrícula universitaria es muy grande. De hecho, eso es lo que termina impulsando que se creen nuevas universidades a fines de la década de los 60 y principios de los 70, y es donde nace, por ejemplo, la Universidad de Río Cuarto. Aquí vamos, como bien decía Daniela, apunta justamente a una facilitación del acceso a los niveles educativos y fundamentalmente lo que implica que muchos sectores populares que en el modelo anterior se veían excluidos de los estudios de nivel medio o los estudios superiores, se incorporen de forma creciente. De hecho, se crea la Universidad Obrera Nacional, creo que es el nombre, que después se pasa a llamar la UTN, que es la que hoy en día existe después del golpe del 55. Pero bueno, eso ha sido un pantallazo buenísimo. Muchas gracias a vos y a Sabine, por supuesto, por detallarnos más o menos de qué se trató este periodo histórico. Facundo, ¿nos querés contar, después del golpe del 55, la llamada autoproclamada Revolución Libertadora? Sí, profe. Bueno, este periodo histórico está muy, muy atado por ahí a lo que venían hablando recién, de esta discusión entre, bueno, el peronismo y el antiperonismo, pero en el golpe del 55, que se autodenominó Revolución Libertadora, sobre lo que se puso como eje central, valga la redundancia, en todas las políticas en general de gobierno, pero en las educativas quizá de manera algo más manifiesta, fue esta cuestión de la desperonización de la sociedad y esta creencia de dos cosas que señala el autor que para mí están
están buenas, o sea, como que está bueno identificarlas. Por un lado, esta cuestión de que la sociedad se puede desperonizar mediante una instrucción, una reeducación democrática, ¿no? Como que eso se puede ocultar y a través de una reeducación democrática, principalmente a los niños y a las futuras generaciones, entre comillas, bueno, se podía llegar a una desperonización de la sociedad. Pero por otro lado, hay una concepción de base sobre eso que tiene que ver con que es algo que en la actualidad sucede con de otras maneras, pero que tiene que ver con esto de considerar que el peronismo se había instalado en base a una demagogia, y esa demagogia lo que generaba era que las personas que resultaban de algún modo beneficiadas optaran por este tipo de gobiernos o se consideraran peronistas solamente por el beneficio, despojando de un análisis, de algún modo, o de una manera de visión de la sociedad en general, ¿no? Entonces, como esa demagogia hacía que ciertas clases antiperonistas creyeran que eran como, bueno, pobre, es peronista, todavía no se dio cuenta, una cuestión así. En el texto habla de que consideraban el peronismo como un niño, digamos, a los que se adherían al peronismo como niños que todavía no se habían dado cuenta, entre comillas, o de alguna manera más gruesa, de cómo funcionaba el mundo, de cómo tenía que funcionar la nación. Y acá también hay otra cuestión que lo señala en el texto que tiene que ver con esto, la Dani lo nombró en algún momento con una cuestión de una educación más liberal en el momento en que a ella le toca, o no, o las chicas me parecen ahí a Eugenia, pero después en esta época lo que se vuelve a hacer a través de una intervención total en el Ministerio de Educación y a través de la creación de asignaturas como Democracia Ciudadana, creo que es el nombre, o Educación Democrática. Bueno, a través de ese tipo de cosas lo que se empieza a hacer es enfocar a las actividades lo que se hacía desde un punto de vista más clásico, con enfoques teóricos clásicos, a nivel educativo en general y también en otros aspectos, ¿no? de las diferentes áreas. Entonces, ese enfoque más clásico implicó volvamos a cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Y a un cambio total de paradigma. Y después esto que decía de la creación de una asignatura, que era educación democrática, tenía que ver con imponer determinados preceptos. Y esto está vinculado con lo que decía recién usted de lo que pasa ahora, o en este momento, es que los sectores que antes se quejaban o se manifestaban en contra de un adoctrinamiento educativo, que era lo que perpetraba el peronismo, cambian el foco y se manifiestan en contra de esa peronización de la educación, como quitándola del medio de algún modo, pero imponiendo una propia también. Que cualquiera que lo haga impone una, ¿no? Porque tal cual. De algún modo así ese es el problema de fondo. Claro. Es muy interesante las dos ideas troncales que tomás vos de esa parte del texto, que son propias en cierta forma de ese periodo histórico. Y la que más me llama la atención es la primera, cuando hacías mención de que se debería formar para la democracia, por así decirlo, o el resurgir democrático. Y es interesante ver cómo la democracia, o en nombre de la democracia, se excluía el partido que conformaba casi 1 a 4 de 10 argentinos o argentinas. ¿Entendés? O sea, o se entiende, digamos, en nombre del significante democracia, se relegaba de la participación política y democrática, vale la redundancia,
al partido mayoritario o al movimiento mayoritario de la Argentina. A ver, por supuesto que tiene un arraigo en esta idea de construir de Perón como una suerte de dictador o un líder fascista, que fue parte también de ese último periodo previo al golpe de Estado del 55, pero lo que hay que tener en cuenta es este aspecto también aparece, hay que tener en cuenta este hecho, digamos, esta suerte de contradicción, que en nombre de la democracia no somos tan democráticos, más bien excluimos a una de las porciones de la sociedad que no era para nada minúscula. De hecho, cuando vuelve Perón o se vuelve a candidatear, saca 7 de cada 10 votos válidos, digamos, si mal no recuerdo, o el 60% de los votos, con certeza, eso sí se los puedo decir. Es decir, un partido que estuvo proscripto por tanto tiempo y que en nombre de esta suerte de reconstrucción democrática de la sociedad se vuelve a presentar elecciones y 6 de cada 10 lo terminan votando. Es decir, ¿a qué punto era tan democrático esa proscripción? ¿O en nombre de qué democracia se hacía? Y aparece otra parte importante que, de nuevo, estoy bastante reiterativo, recupero lo que venimos charlando en las clases precedentes. ¿Se acuerda que cuando analizábamos el texto, creo que era de Januzzi, cuando ella hablaba de que a veces se hace en nombre de ciertos conceptos, se hace uso indebido de ciertos conceptos en nombre de una suerte de asepsia o de adalides de, por ejemplo, la ética, como que eran X candidato, X partido, es la forma de que se plasma la ética en ellos, digamos. Y todo lo que sea opositor a ellos es antiético o anti lo que fuese. En este caso, por así decirlo, se hace un uso bastante superfluo del concepto de democracia. Es decir, ¿quién no va a ser demócrata en un marco social tan convulsionado como el de esa época y aún hoy? Y aún así, se utilizaba la conceptualización como un axioma, por así decirlo, que solamente eran una porción de la sociedad era democrática. Era tan democrática, por ejemplo, que hizo un golpe de Estado, porque si no, no llegaba al poder. Entonces, fíjense esas contradicciones, a veces, entre no contradicciones, sino que son tensiones que se terminan suscitando entre lo que es la construcción de una identidad, en este caso, es más, se plasmaba en la persecución de una identidad ciudadana, una identidad política, que implicaba que yo era el democrático, el que hacía este proceso era el democrático, y todo el que reivindicara al peronismo o a las ideas que precedieron al golpe eran antidemocráticos o antidemocráticas. Entonces, acá aparece, como vos mismo destacabas, Facundo, la cuestión del currículum, digamos, es decir, a veces más expreso, a veces menos expreso, pero siempre existe por parte del poder político una necesidad imperiosa de intervenir en la construcción del ciudadano, y qué mejor instrumento que la educación, que la escuela. Y eso se plasmaba en la construcción de los propios programas, de la planificación, de la estructura de los diferentes niveles y la vida interna dentro de los niveles. Ni que, digamos, después que estos años comiencen esos procesos, ya lo que era directamente el control sobre los cuerpos, digamos. Acá de mismo se plasma, digamos, la persecución de cualquier docente que se reivindicara peronista o de que planteara una posición particular en nombre del peronismo, como también de seguro existió durante el periodo peronista para quien se plasmaba como antiperonista o no peronista. ¿Se entiende lo que voy? Digamos, o sea, todo proceso histórico político tuvo una fuerte incidencia también en el seno de la estructura educativa. ¿Algo más que quieras incorporar, Facundo, en esta etapa histórica? No, me parece que lo más importante por ahí es eso. Después son todas discusiones que por ahí se van centrando sobre los mismos ejes y que en realidad lo que cambia es quién lo ejecuta, y eso cambia la modalidad de algún modo. Pero después de algún modo se plasman en cada uno de los momentos históricos, se plasma de manera educativa lo que la consideración que cada uno tiene sobre eso, y por eso
cobra matices distintos que en algunos casos son muy contradictorios el uno del otro y es solamente un paso de una etapa a la otra. Y eso por ahí es lo llamativo de algunos de los casos que estamos viendo, digamos. Pero no, me parece que lo más importante es eso. Tal cual, perfecto. De hecho, en esta línea también está bueno, si ustedes quieren, pueden ver los documentos duros, por así decirlo, tanto como cuando Daniela mencionaba el decreto del 47, del peronismo, o los diferentes decretos que se fueron sesionando a posteriori. Bueno, la etapa de Anaí Eugenia, la ley 1420, creo que es un antes y un después, la ley Lainez también es importante para analizar este periodo, pero en los periodos que proceden a la primera, como por ejemplo el decreto del 47 del peronismo, están abajo se lo iba a cortar el texto en las referencias bibliográficas, pero preferí dejarlo. Si ustedes quieren, se pueden fijar al final, está bueno ver en la letra dura, por así decirlo, qué es lo que planteaba cada una de las etapas históricas. Paloma y Elina, que desarrollaron la cuarta etapa, que ya es la llegada. Sí, el retorno del peronismo, en cierta forma, al gobierno nacional, primero mediante Cámpora y después ya en concreto con Perón en su tercera presidencia. Sí, profe. ¿Se me escucha? Sí, sí. Ah, perfecto. Bueno, el apartado este es Ciudadanía para la Reconstrucción y Liberación Nacional. Como dijo usted, profe, es la vuelta del peronismo después de la proscripción, donde la idea era la reconstrucción y la liberación nacional. Entonces, en este punto se intentan tomar todos los ámbitos de la vida, social, económico y política, a partir de la formación ciudadana. Entonces se implementa el estudio de la realidad social argentina, que es un programa para desarrollar en 3 años en el nivel medio. Teóricamente, desde mi percepción, es un ala del peronismo más progresista, porque si bien sí nombra el adoctrinamiento, lo da como una adquisición del pensamiento autónomo propio, como una concientización, porque abarca todas las áreas y los profundiza un poco más como para ver el presente en sí. No se va tanto al pasado ni tanto al futuro, sino al presente como una reconstrucción de lo que se rompió ahora y vamos a solucionarlo ahora. Bueno, se dividen en 3 apartados. El primero es la Argentina como país, el segundo es la Argentina en Latinoamérica y el tercero es Argentina en el mundo. En el primero podemos ver que arranca desde la base concientizadora, que es la familia, pasa al barrio con sus instituciones, y así va mutando hasta llegar al sentido de nación. Y nada, la idea es formar a la persona ciudadano que pueda gozar de los derechos, los cuales deben ser garantizados por el Estado, con la cooperación popular. Por eso siempre resalta, por ejemplo, en el segundo apartado, esto de el espacio popular, de esto que había quedado fuera anteriormente en el proceso que cuenta Facundo. En fin, de la cooperación popular. Y dice que si no se logra el objetivo, se estaría condicionando al ejercicio de la soberanía. Tal cual. Palo, no sé si querés añadir algo. Yo creo que la Palo no tiene micrófono. No, por eso creo que Bien. Paloma no te da ni está roto. Bueno, a ver acá. Lo que me causó así como esto de la parte progre, que dice que los contenidos y los objetivos están adecuados perfectamente a 2 paradigmas, el de la teoría de la dependencia y a la pedagogía de la liberación de Freire. Entonces se piensa al estudiante no como, bueno, vamos a meter la información adentro y ya está, no, se intenta que el ciudadano se forme crítico, que entienda qué es lo que está pasando y qué es lo que hay que modificar. Entonces da problemáticas y soluciones dentro de este mismo. Tiene algunas incoherencias en algunas cuestiones, pero dentro de todo se orienta a la reconstrucción de la nación
desde la conciencia. No sé si Palo comentó algo más. Sí. Ah, bueno. Sí, creo que escribió algo más, por eso. Cerró Paloma. Vamos a ver qué. Le dio un acabado. A ver, ahí les leo para todas y todos, aunque presumo que lo pueden ver. Para cerrar, el proyecto persigue un gobierno político con una gobernabilidad inclusiva posible a través del desarrollo, la independencia económica, la industrialización con adecuada explotación de los recursos naturales y la recuperación del patrimonio nacional. Es buena. No nos olvidemos nunca que este periodo es bastante corto, es bastante exiguo, por así decirlo, en lo que es su incidencia histórica. Llega con el triunfo de Cámpora y se acaba, por así decirlo, con el golpe del 76, pero ya venía bastante degradado a partir de la muerte de Perón. Por supuesto que después de un proceso de luchas intestinas entre los diferentes bandos del peronismo, empieza su degradación después de la muerte de Perón. En realidad, después del primero de mayo del 74, si mal no recuerdo, con el acto de Perón que expulsa a Montoneros de la plaza y empieza ya a cada vez ir tomando un poco más de orientación menos progresista. También hay que ver que en el marco de un acuerdo bastante amplio, o que implicaba el movimiento peronista del 72-73, de retorno de Perón, que de hecho después se plasma en las propias luchas intestinas del movimiento, hay una suerte de repartija, por así decirlo, de los ministerios, donde, como bien observaba Elina y Paloma, por supuesto, el área de educación tenía una impronta, pero era bastante diferente al área que tenían otros ministerios, por así decirlo, donde tenían un enfoque un poco menos progresista. De hecho, la propia AAA que nace del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, no lo veamos, por lo menos en materia educativa sí lo podemos enfocar desde esta cuestión de la ciudadanía para la liberación nacional, pero no es algo homogéneo que tenga incidencia también en las otras esferas del gobierno de Perón. Creo que eso es oportuno destacarlo. ¿Pueden desarrollar, se acuerdan algo de lo que implicaba el estudio, la asignatura del estudio de realidad social argentina? Ahí tenía el micrófono apagado. ¿Dentro del programa? Sí, vieron que, de hecho acá estoy leyendo bien en particular el resumen de ustedes. Bueno, justamente la formación ciudadana es simplemente la asignatura de estudio de realidad social argentina, que era el ERSA, que implicaba... Claro. Era una suerte de recuperación del viejo peronismo, por así decirlo, de construir al ser nacional. Por supuesto, con la problematización que implicaba el contexto histórico que atravesaban, ¿no? Poco tiempo después de la Revolución Cubana, el Plan Cóndor a nivel continental y demás, ¿no? No lo tomemos escindido de ese marco internacional y regional. Pero bueno, eso, ¿alguna otra acotación mínima? Ya, El texto llegamos decía, al último. decía como que no era este adoctrinamiento sobre el peronismo, sino que era como de lo que se tenía que encargar el gobierno de turno, por así decirlo, de educar desde eso, desde la nación y no específicamente desde un gobierno con un nombre. Eso era lo que Tal cual, decía es buena. el texto. Una suerte de, por así decirlo, se puede creer o considerar que una suerte de aprendizaje, uno le podría decir, o propio, entre comillas, también lo puede ver desde un sentido progresivo, por el hecho de las nuevas corrientes izquierdistas, como vos misma decías, la pedagogía de la liberación, o también lo puedes ver como que este tercer peronismo viene, por así decirlo, más tibio, entre comillas. Más tibio en el sentido de que tiene mucho más prurito para no repetir la historia de lo que le pasó en la primera experiencia. Entonces no
insistían mucho, o no tenían como eje de intervención política, pedagógica o educativa, la partidización, por así decirlo, sino que justamente apuntaban a un abordaje desde el ser nacional, pero no tan partidizado, sin recurrir a algunos métodos bastante controvertidos que sí incurrieron en la primera experiencia. Eso es interesante también, como que bien lo observaste, Elina, para que quede claro de este periodo histórico del fin del 72, mediados del 74. Insisto, a ver, yo corto ahí el periodo histórico porque después entra en un considerable declive, por así decirlo, más aún el enfoque progresista dentro del gobierno en materia educativa. Pero el verdadero quiebre lo da el golpe de Estado del 76, que, bueno, ahora le corresponde a María. Sí, profe, sigo yo. Bueno, mi tema es la formación del buen súbdito o una república sin ciudadanos en 1976. Bueno, el fin de la educación de la educación nacional argentina es la formación integral y permanente del hombre. Bueno, habla también de los valores y las tradiciones argentinas que se asientan sobre un sistema de creencias y devociones que conforman nuestro patrimonio espiritual y una serie de hechos, bueno, en nuestra vida, ¿no? Como nación, nuestra historia patria, bueno, está forjada con el esfuerzo y sacrificio de muchos argentinos anónimos y, bueno, y agradecida a través del ejemplo de nuestros próceres bueno, y la abnegación bueno, de nuestros héroes. Bueno, yo hice, bueno, me lo tomé muy a pecho esto de los 10 renglones. No, está bien, hice está muy bien. cortito. Bueno, también habla bueno, de la dictadura cívica que, bueno, que desata como una represión feroz. Bueno, que el objetivo político era como impedir un grado de resistencia bueno, y en esta política represiva y destructiva es formar al ciudadano y bueno, se piensa, digamos, en el futuro del hombre argentino al que se lo debe instruir en la cultura tradicional. Bueno, y después proporciona un contenido a la formación cívica y bueno, no se busca formar un ciudadano activo en el ejercicio de sus derechos y políticos y sociales, sino un buen súbdito, bueno, pasivo, sumiso al orden social y a las autoridades estatales. Perfecto, perfecto. No, es que, a ver, el grueso de las ideas, o las más importantes, de hecho, están plasmadas de forma contundente, van al hueso. Y eso está bueno también, porque hace más, entre comillas, fácil el seguimiento. Como bien destacabas vos, María, está bueno el hecho de hacer mención a la construcción del buen súbdito, que recupera, y acá aparece de nuevo la idea de la intervención de la formación cristiana. Acá no olvidemos, como bien dijo María, es el golpe del 76, el que tiene incidencia. Entonces, se persiguió, además de la construcción de un buen súbdito implicaba justamente un ser sumiso a las autoridades, y en simultáneo a esa construcción cívica implicaba el resurgir o la revitalización de los valores tradicionales, fundamentalmente religiosos y del catolicismo para el caso argentino. Acá, por eso que cuando se habla de la dictadura en este periodo, se refiere justamente como algunos le incorporan a las palabras que expone María la cuestión eclesiástica. Es una dictadura, es más, si en sentido estricto hay muchos sectores que confluyeron tanto en gestar el golpe como en sostenerlo, que no son propios solamente de la estructura militar, sino que hay ciudadanía y fundamentalmente la Iglesia Católica, fundamentalmente la curia, digamos, y el sector empresarial. De hecho, el golpe o la dictadura militar no vino más que a poner fin a cualquier intentona
progresista o de socialismo nacional o lo que fuese por parte de los trabajadores en Argentina. Y en ese marco se daba la persecución del buen súbdito, recuperando casi la idea de la colonialidad, entonces, en torno a un soberano autoritario y que en gran medida tenía en disponibilidad la vida, por así decirlo, en este periodo histórico. Ustedes, si quieren, pueden ver que en todos los periodos de la historia, en mayor o menor medida, hubo una implicación de las estructuras políticas de poder sobre los cuerpos, por así decirlo. Me voy a poner muy Foucaultiano, pero bueno, ya sea en la idea de normalizar a los cuerpos bárbaros, ya sea en adoctrinar, entre comillas, en la idea nacional, o cualquier periodo histórico, o desperonizar a esos cuerpos que como quien diría, inocentes, adherían al peronismo, o en este caso más aún directamente